La última noche de este seminario, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Amén. Así que le damos las gracias y la bienvenida a todos los que nos están viendo por Salvación TV, canal 8.3 y 8.4. Nos escuchan por Radio Sol 98.3 FM y nos están aquí presentes con nosotros. Amén. Así que los invitamos, aunque hoy es la última noche, mañana continuamos, ¿verdad? Estaremos aquí todo el día, casi todo el día, así que los invitamos a que nos acompañen si todavía no han venido a estar aquí con nosotros. Amén. Les recuerdo que mañana, ya desde las 9:15, ya pueden venir, va a haber un servicio de canto, ¿verdad? Cantar himnos y ahuyentar a los espíritus si están por ahí que quieren molestar. Y luego a las 9:30 yo voy a empezar con el primer tema que se titula Las 7 plagas postreras de Apocalipsis. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 16, donde habla del dragón, donde habla de la guerra que se va a desatar, pero también habla de que van a caer 7 plagas postreras. Y esas 7 plagas postreras vamos a ver mañana que van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis, ¿verdad? Van a deshacer la superficie de esta tierra como la conocemos. Eso les será a las 9:30. Luego a las 11 estudiaremos el tema de la guerra del Armagedón y la abominación desoladora. Ya hemos hablado un poco de la abominación desoladora y ahora mañana la voy a ligar a esta guerra final que se va a desatar, que vamos a hablar hoy. La última batalla que se desata en la tierra entre el dragón y la mujer. Y luego tenemos almuerzo, recuerden mañana, después de ese tema de las 11, hay almuerzo y empezamos a las 4. Pero me acaban de decir que a las 3:30 va a estar la violinista Mayra Urdaz con nosotros desde las 3:30 hasta las 4 con un concierto. Así que los que no conocen a Mayra, ella era la ex violinista solista de la Sinfónica de Puerto Rico, ¿verdad? Así que es un talento único, muy especial. Ella va a estar aquí de las 3:30 hasta las 4 con un pequeño concierto. El plan era que estuviera con nosotros todos los días, pero tuvo unos percances de salud con su mamá, así que le enviamos saludos. Ella nos está viendo, ella y su esposo Jimmy. Pero mañana va a estar con nosotros. Y luego de eso entonces tenemos una ceremonia bautismal. Tenemos un grupo de personas que mañana se van a bautizar. Y terminamos con el último tema a las 4, el milenio de Apocalipsis, ¿verdad? El milenio de Apocalipsis, tus vacaciones eternas. Vamos a hablar sobre el lago de fuego, ¿verdad? Ese lago de fuego mencionado, que es el concepto del infierno que se tiene, ¿verdad? El lago de fuego. Vamos a hablar del concepto del milenio. Vamos a hablar del diablo siendo atado por 1000 años, encadenado. Todo eso Apocalipsis capítulos 20, 21 y 22. Y el fin de el juicio. ¿Cuántos dicen amén? Y el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que terminamos con broche de oro, con la gran esperanza que nos espera. También quiero decirles que recuerden que no termina mañana, ¿verdad? Aunque termina mi parte mañana, la Iglesia Adventista de Guaynabo va a continuar con unos estudios continuos, especial los miércoles a las 7:30. Ahora, había dicho anteriormente que iba a ser un estudio basado en el ministerio escrito está, pero se tomó una decisión y se va a hacer un estudio un poco diferente, un poquito más interesante y especial, que se llama el rescate y reencuentro por medio del santuario. Amén. Así que es un estudio basado en el santuario, que aquí lo hemos dado, ¿verdad? A paso de caballo, carrera de caballo por el asunto de tiempo. Pero entonces desde el miércoles a nuestros invitados especialmente, pero también a los hermanos, hermanas, ¿verdad? Que también quieren estudiar, también quieren ir un poco más despacio y quieren repasar y profundizar en esta temática del santuario tan importante, tan fundamental para la iglesia, para el pueblo de Dios. Así que el miércoles a las 7:30 se los invitamos todos cordialmente a venir. Se lo van a disfrutar. Ya yo tengo mi ejemplar, obviamente no se los voy a dar porque ustedes tienen que venir el miércoles. Pero estoy fascinado con lo que he leído, mucho de lo que hemos hablado durante este tiempo. Especialmente me encanta el enfoque del santuario, de todos los aspectos del santuario, así que va a ser un estudio muy interesante. Yo no voy a estar en persona, pero lo voy a estar siguiendo por mi propio lado, así que, y el pastor Ortiz y su esposa Vilmari me van a dar los updates, amén. El tema de esta noche se titula La Reforma Protestante y el Evangelio Eterno.
Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar y puede hacerlo, adelante. Si no, puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra. Padre Santo, gracias nuevamente por el privilegio que nos concede de estar aquí en este tu santo día. Comenzando las horas de tu santo día sábado, tu día de reposo. En este santo lugar para estudiar tu santa palabra. Venimos, Padre, a estudiar un tema muy, muy importante. Sumamente sabroso y sumamente profético. Pedimos que tu Santo Espíritu nos pueda acompañar, darnos discernimiento, sabiduría para comprender las grandes cosas que tú estás revelando en estos tiempos finales. Gracias por todos los que están aquí, los que nos escuchan, los que nos ven. Muchas personas en diferentes partes tanto aquí de Puerto Rico, pero también en el mundo nos escuchan. Que puedan disfrutar y deleitarse con nosotros aquí. Gracias por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se me olvidó decir a aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando, si están interesados también en unirse al estudio de los miércoles, venir aquí a la Iglesia Adventista de Guaynabo, no solamente mañana, sino de los miércoles en adelante, 787-479-1005 o 787-410-1469. Puede comunicarse ahí a esos números y ahí le darán más información. ¿Cuántos dicen amén? Así que, familia, hemos estado estudiando durante este seminario Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Ha sido el fundamento de este seminario de profecía de Apocalipsis. Yo tengo otro seminario de Apocalipsis donde hablo de Apocalipsis 12, pero este lo creé especialmente basado en este capítulo de Apocalipsis 12, porque es el resumen no solamente de la Biblia, sino también es el resumen del libro de Apocalipsis y es el esqueleto, el fundamento sobre todo lo que demás que ocurre dentro del mismo libro. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 12 nos habla de cuántas etapas. ¿Quién recuerda cuántas etapas hay? 7 etapas de la mujer, ¿verdad? La mujer o la iglesia. La número 1, los versículos 1 y 2, habla del pueblo de Dios desde Adán hasta el nacimiento de Cristo, que está Cristo por nacer. El 3 y el 4 nos habla del diablo levantando el imperio romano para impedir el nacimiento de Cristo. Luego el 5, 7 al 11 nos habla del nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte de la resurrección y la ascensión de Jesucristo a santuarios celestiales. Ocurrió en el año 31. Y luego el versículo 12 y 13 nos habla de que Roma imperial se levanta y continúa persiguiendo, atacando a la iglesia. Y eso ya desde el año 31 hasta el año 538. Eso lo sabemos porque la ascensión de Cristo fue en el año 31 y termina entonces estos versículos en el 538, como lo sabemos, porque el versículo 14 y 15 habla de que la iglesia es enviada al desierto por Dios para protegerla y cuidarla durante 1260 años, que es ese periodo profético de 538 al 1798. Pero luego vimos que la profecía de Apocalipsis 12 dice que en el versículo 16 la tierra, ¿verdad?, protege a la iglesia. Ya Dios no la tiene que proteger de los abusos y los ataques de la Inquisición y todo lo que estaba ocurriendo en Europa, sino que ahora la mujer huye a la tierra, pasa a la tierra, y la tierra protege a la iglesia. Dios no la tiene que proteger más porque la iglesia se ha ido a un lugar donde ya no está siendo perseguida, ¿verdad? Y ese lugar ya sabemos que, ¿cómo se llama? Los Estados Unidos de América, ¿verdad? Esa nación proféticamente levantada, aunque los procesos políticos de Estados Unidos están corrompidos y tienen influencias negativas, los procesos políticos sí son corrompidos, pero el fundamento constitucional de la nación de los Estados Unidos, basado en su constitución y la Carta de Derechos, son divinamente inspirados. Amén. ¿Por qué? Porque separaron, ¿qué cosa? La iglesia y el Estado, amén. Así que independientemente de cómo se desarrolla la política y todos esos otros elementos, el fundamento constitucional de la nación está basada en principios bíblicos que trajeron los protestantes cuando salieron huyendo de Europa. Y por eso, ¿qué etapa de la iglesia se va a la tierra, a los Estados Unidos? Es la etapa de la iglesia protestante, ¿verdad? Que sale y huye, huyendo de la persecución y los abusos. Pero ahí no termina, ¿verdad que no? Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que va a ser el enfoque de nuestros últimos estudios. Hoy y mañana en la mañana estudiaremos Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, cuando lleguen digan amén. Dice así, ¿verdad? Ya sabemos, la mujer ha pasado en el 16 a los Estados Unidos de América. Estados Unidos está protegiendo a la iglesia
Y luego que dice en el versículo 17, y recuerden, esto pasa después del año 1798. Dice entonces, ¿verdad? O ¿después de qué? Después que la iglesia pasa a los Estados Unidos, en otras palabras, esto ocurre después del 1798, el dragón se llenó ¿de qué? De ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Algunas versiones dicen el resto de la descendencia, es lo mismo. Los que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué más guardan? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está desglosado el versículo 17 de Apocalipsis 12. También tiene 7 partes interesantes. Número 1, entonces el dragón se llenó ¿de qué? De ira contra la mujer. Nosotros nos encontramos ya en esa primera parte. El dragón está airado contra la mujer. El dragón está molesto contra la iglesia. ¿Están conmigo? Pero ¿qué ocurre? Que el diablo no puede tocar a la iglesia en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque hay ¿qué? Separación de iglesia y Estado. Entonces, él no puede utilizar los poderes apóstatas religiosos para atacar a la iglesia porque hay separación de iglesia y Estado. Pero está airado. Y vamos a ver por qué está airado con la iglesia. Y luego dice que después de estar airado por un tiempo, ¿qué va a hacer? Le va a ir a hacer la guerra a la iglesia, ¿verdad? Y la guerra va a ser ¿contra quién? Contra el remanente, número 3, de la simiente de ella. Y luego dice que son ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que vamos a empezar con la número 1. Entonces, ¿verdad? O después. Este versículo 17 está implicando que después de que la mujer huya a la tierra, en el versículo 16, en el 15 y el 16, después el diablo continúa su ira, aunque no su guerra contra la mujer. Y ya explicamos por qué. Porque después del 1798, en la iglesia protestante, la penúltima etapa pasa a los Estados Unidos y está protegido por el ataque del dragón por medio de los poderes religiosos políticos de Europa, ¿verdad? La ira contra la mujer es una guerra. ¿Por qué está airado el diablo contra la mujer? Sencillo, vamos a ver. La razón por la cual el diablo está airado con esta mujer de Apocalipsis 12, 17, con el remanente, es porque restaura el plan de salvación. Amén. Restaura los principios, todos los principios del plan de salvación. Y el diablo no le gusta porque el diablo no quiere que nadie sepa cuál es el camino de regreso al Padre. ¿Cuántos están conmigo? Así que el diablo está molesto con ella por esta razón, porque quiere serle fiel, porque quiere vivir en santidad. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Y la mujer o la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que está siendo mencionado, eso es lo que está siendo desglosado en esta etapa. Pero ¿qué sucede? La ira del diablo se va a convertir o se va a manifestar ¿en qué? En una guerra, ¿verdad? Cuando esos poderes que dividen la separación, que separan la iglesia del Estado, cuando esos poderes constitucionales sean quitados, entonces la iglesia y el Estado, ¿qué cosa? Se unirán. Y ocurrirá lo mismo que ocurrió en Europa durante 1260 años. ¿Qué va a pasar cuando estos poderes de cristianismo apóstata con la política y el Estado se unen? Van a volver ¿a qué? A perseguir a los que quieren serle fiel a Dios, como pasó en Europa. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y esa es la guerra que le va a hacer a la iglesia. Ahora, vayan conmigo a Apocalipsis 16, aquí lo explica. Apocalipsis 16, esto lo vamos a ver mañana, le voy a dar una probadita, un toquecito de lo que vamos a estudiar mañana. Apocalipsis capítulo 16, versículo número 13. ¿Cuántos están ahí? Dice así: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ¿qué cosa? 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de toda la tierra para reunirlos ¿a qué? A la batalla, ¿verdad? Ahí está la guerra, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama ¿qué? Aquí está la guerra o la batalla del Armagedón. Entonces, esta guerra que se va a desatar se conoce como el Armagedón. Y vamos a mañana estudiar todo eso. Mañana en la mañana vamos a estudiarlo y también un poquito en la tarde. Pero dice que la guerra va a ser ¿contra quién? Contra el remanente, ¿verdad?
contra el remanente. ¿Qué significa la palabra remanente? Remanente significa lo que resta o lo que queda, o la última parte, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra remanente. Significa que la mujer tiene su historia desde el versículo 1, pero la última parte de la iglesia, del pueblo de Dios, es la que se le va a llevar la guerra en contra. Ahora, esa última parte, ese remanente es quien va a recibir ¿qué cosa? El sello de Dios. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, esto también lo vamos a estudiar mañana. Apocalipsis capítulo 7. Recuerden, el remanente es quien va a estar durante la guerra, es quien va a estar durante las plagas que estén cayendo, pero las plagas no los van a tocar. ¿Por qué razón? Porque están protegidos. Noten, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esta es la destrucción final que va a venir por medio de las 7 plagas postreras. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Significa que cuando ya estén sellados, ¿qué va a pasar? Los ángeles van a soltar y ahí viene la destrucción final. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus ¿de qué? De los hijos de Israel. Este famoso grupo conocido como los 144,000, ¿verdad? Y alguna gente toma esto literal, este asunto de Israel, ¿verdad? Pero cuando dice que son 144,000 de los tribus de los hijos de Israel, y usted sigue leyendo el 5, el 6, el 7 y el 8, le empieza a decir 12,000 de cada tribu. 12,000 de Rubén, 12,000 de Gad, 12,000 de Simeón. Y te nombra las 12 tribus en un orden muy diferente, porque cada vez que usted ve la lista es diferente en la Biblia. ¿Y qué es lo que está hablando? Pues esto es fácil, familia. Usted no puede tomar esto literal. ¿Por qué no se puede tomar literal? Número 1, estamos hablando de la literatura apocalíptica, altamente simbólica. Número 2, ¿por qué razón? Porque no existen esas 12 tribus. Solamente quedan 2 tribus de las 12, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Todas las otras 10 tribus fueron tomadas por el imperio de Asiria en el año 722 a.C., hace 2700 años atrás. Y le digo esto porque un engaño que hay por ahí es haciendo a la gente pensar que las tribus van a venir y no, es imposible. Las 10 tribus del norte quedaron tomadas por Asiria y quedaron entremezcladas y contaminadas. Y no aparecen nunca. Por eso la pelea con los judíos y los samaritanos. Porque los samaritanos eran descendientes. Usted no va a encontrar 12,000 de cada una de estas tribus. Pero ahí entonces entra otro aspecto de la profecía, porque dice que el remanente ¿de qué? De la simiente. Pregunta, ¿quién es la simiente? Significa que este remanente de la simiente viene de Cristo, amén. En otras palabras, de cristianismo. Noten, Gálatas 3:16, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente, ¿verdad? No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es ¿quién? La promesa no era a las simientes, la promesa era a él simiente. Y por medio de Cristo es que todas esas promesas se cumplen. Dios no tiene un plan de salvación para el pueblo judío y un plan de salvación para la iglesia. Es un solo pueblo, unidos todos ¿en quién? En Cristo Jesús. Abraham se gozó en ver mi venida, dijo Cristo. Y todos los patriarcas antes de la llegada anhelaban la llegada de la simiente, porque él era el que iba a cumplir todas esas promesas. Y quizá usted está sentado, me está escuchando, me está viendo y dice: eso que usted está diciendo es un disparate, que todo va a ser por medio de Israel. Perfecto, yo no se lo tengo que decir. Yo puedo dejar que el hermano Pablo se lo explique de una manera clara y concisa, como Pablo puede, que es de la tribu de Benjamín y fariseo de fariseos era. Y noten lo que dice Pablo en Gálatas 3, 27 y 29. Todos sois hijos de Dios por la fe en ¿quién? Para ser hijo de Dios usted tiene que tener fe en ¿quién? ¿Significa que aquellas personas que no tienen fe en Jesucristo se pueden llamar hijos de Dios? No.
Así que no importa en qué nación, en qué país, no importa en qué cultura, no importa en qué religión usted nace, no importa aunque usted haya nacido de las tribus literales, si usted no acepta a Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Usted no puede ya llamarse hijo de Dios. Sigue diciendo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Dios no tiene dos planes de salvación. Por ahí hay un evangelio falso que dice, no te preocupes por parte del Apocalipsis, porque eso no es para la iglesia cristiana, eso es para los judíos nada más. Eso, familia, discúlpenme, pero eso no es bíblico. Dios tiene un pueblo unido por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Tanto en el viejo pacto mirando hacia el futuro, y nosotros en el nuevo pacto mirando cómo atrás a lo que Cristo ha hecho y presente lo que está haciendo ahora. ¿Cuántos están conmigo? Pablo termina. Y si vosotros sois de Cristo, entonces ¿qué? Simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Candela. Porque, ¿qué decían los judíos en el evangelio de Juan? Nosotros somos ¿qué? Nosotros somos la simiente de Abraham. Y Cristo le dijo, ustedes no son la simiente de Abraham porque ustedes no creen en mí. Ustedes no confían en mí. ¿Verdad? Dice que los que son de Cristo, entonces son simiente de Abraham y herederos según las promesas. Todas esas promesas se cumplen por medio de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son simiente de Abraham entonces? Gloria a Dios. No literalmente, pero sí de manera espiritual. La Biblia dice que los que aceptan a Cristo son insertados dentro del pueblo de Israel, dentro de los judíos espirituales, y los que no creen en Cristo son ¿qué? Son arrancados o sacados del pueblo, dice Pablo en Romanos capítulo 8. ¿Están conmigo? ¿Significa que hay que orar por los judíos literales? Claro que sí, ¿verdad? Porque Cristo también murió por todos ellos. Cristo murió por toda la humanidad y es una bendición para todos. ¿Cuántos dicen amén? Así que recalco eso porque este asunto de la simiente es una especificación directa al Cristo y al cristianismo en su última etapa. Número 5, ella, ¿verdad? El remanente de la simiente de ella, pues es la mujer o la iglesia, ¿en dónde? En los Estados Unidos de América, porque ella sale de Europa y pasa a los Estados Unidos de América. Claro, se expande por todo el mundo, vamos a ver, pero también entonces nos está dando una ubicación donde esta mujer se levanta. Y esa parte de Estados Unidos, familia, corre un papel fundamental en estas profecías finales. Número 6, ¿qué dice? ¿Que guardan qué? Guardan los 10 mandamientos de Dios. ¿Cuántos mandamientos? 9. 10 mandamientos, toda la santa ley de Dios. Números que ya sabemos que familias son esos principios eternos de Dios que se encuentran dentro del arca del pacto. ¿Cuántos están conmigo? Y la última, ¿tiene qué? Tiene el testimonio de Jesucristo. Todo esto, familia, lo vamos a mirar y analizar entre hoy y mañana, y cómo se va desarrollando toda esta profecía de esta guerra final que se está desatando. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, para entender lo que está pasando en el 17, vamos a regresar a las 7 etapas de la iglesia en Apocalipsis 12, ¿verdad? Porque en la 4, en el versículo 12 y 13, en la etapa 4, Roma imperial continúa persiguiendo a la iglesia. Eso es del año 31 al 538. Luego, en el 6, 14 y 15, la iglesia es protegida en el desierto de los poderes que se unen en el estado de la iglesia por medio del Vaticano, desde el 538 hasta el 1798. Y luego entonces viene el 16, donde la iglesia huye. Pero antes de la iglesia antes de la iglesia ir a la tierra, ¿verdad? En esta época de aquí, esto fue en Europa. Y en esta partecita que está aquí, estos 1260 años, antes de la iglesia pasar a los Estados Unidos buscando protección, ¿qué ocurre? Que ahí entonces se van desglosando las 7 iglesias de Apocalipsis y los 7 sellos. Recuerden que habíamos hablado que Apocalipsis, capítulo 12, del 12 en adelante, que Cristo asciende en el año 31, las 7 sellos, las 7 iglesias y las 7 trompetas son ¿qué? Son paralelos, ¿verdad? Está hablando del mismo tiempo, periodo de tiempo, desde diferentes perspectivas y dándonos más detalles sobre lo que está ocurriendo. ¿Están conmigo? En el 12 tiene un enfoque específico, en las iglesias tiene un enfoque, en los sellos tiene un enfoque y en las trompetas tiene un cierto enfoque. Son el mismo periodo de tiempo desde diferentes perspectivas. Amén.
Y cuando entramos a las 7 iglesias históricas de la iglesia cristiana, nos habla un poco más profundo de esa época donde Cristo ascendió y luego de lo que pasó durante los 1260 años. Noten la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Del año 31 de la ascensión hasta el año 100, la iglesia apostólica. Luego la iglesia de Esmirna, se levanta la persecución romana con todo su apogeo a acabar y destruir a la iglesia. Pero luego del 313 al 538 se levanta ¿quién? Constantino. Y Constantino es el emperador romano que deja de perseguir a la iglesia cristiana y empieza ¿a qué? Empieza a darles poder, ¿verdad? Él se hace cristiano, no hay tiempo para entrar en todo el asunto, pero él se convierte al cristianismo y el cristianismo pasa de ser una religión perseguida a la religión oficial del imperio romano. Y ahora la iglesia está en buenas con el imperio, con el emperador. ¿Y qué ocurre? Pues claro, después de Constantino se levanta ¿qué? Se levanta la iglesia papal, que ya entonces ahora sí, no solamente está en buenas con el rey, sino que ahora ¿qué? Ahora ha tomado el poder político también. Y ahí es donde viene la deformación y la contaminación de las creencias y prácticas cristianas. Pero luego ¿qué ocurre? Que en la quinta etapa se levanta ¿qué? La iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis es la iglesia de ¿qué? De la Reforma protestante. Noten que esto está ocurriendo ¿en dónde? ¿En qué lugar? En Europa. La Reforma protestante comienza en Europa porque todavía el 517 la iglesia no ha huido de Europa a Estados Unidos. Luego de la Reforma viene la próxima etapa, que esa sí ya está en los Estados Unidos, que es cuando en Estados Unidos se levanta lo que se conoce como el Gran Despertar, un movimiento que ocurrió en los Estados Unidos, un movimiento único. Pero no era la última, porque la última etapa ocurre ¿cuándo? En la Odisea, ¿verdad? Que significa la iglesia del juicio. Cuando comienza el juicio, que ocurre también dentro del mismo panorama de esos últimos años, después del 1798, se levanta entonces esta etapa, este movimiento que está relacionado con el juicio final, con el juicio divino. Y por eso la fecha ¿de qué? De 1844, porque se hizo los cálculos proféticos según Daniel 8, y esa fecha, ese año da en el año 1844. Recuerdo, les expliqué que yo en este seminario no entré en detalles sobre las fechas. En el otro seminario que tengo que se llama Descubriendo el Apocalipsis, sí lo hago en gran detalle. Y voy con la fecha, los marcadores y todo lo explico. Eso usted lo puede encontrar. Yo le voy a enviar la información como quiera si usted me dio su correo electrónico. Si no, puedes ir a YouTube y puedes buscar Descubriendo el Apocalipsis. Y ahí vas a ver todos los temas que tienen que ver con las fechas proféticas que no las toqué en estas 2 semanas. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, analizando y mirando entonces cuando se levanta la iglesia, ¿por qué se levanta la iglesia de la Reforma protestante? ¿Por qué? Sencillo, familia. Porque en el cuarto sello, en la cuarta iglesia, se levanta este sistema que ¿qué hace? Adultera las enseñanzas bíblicas, adultera el plan de salvación como había sido establecido. ¿Y qué hace? Contamina los principios cristianos al unirlo ¿con qué? Con el poder del Estado, pero específicamente en esto, con el paganismo, ¿verdad? Y con todos los elementos que se unen del Imperio Romano, que eran filosofías y creencias y prácticas paganas, se unen con las cristianas. Y ahí entonces, ¿qué ocurre? Se contaminó. Por eso fue que ¿qué hizo Dios con la iglesia durante ese tiempo? ¿Qué le hizo? Se la llevó al desierto para cuidar y proteger, ¿verdad? Porque sabía que se iba a contaminar, ¿verdad? Y Dios la protege, pero ¿qué hace Dios entonces en el quinto, sexto y séptimo sello e iglesia? Empieza ¿qué? A restaurar, a reformar, a limpiar esos principios nuevamente, amén. De ahí viene el concepto de ¿qué? La Reforma protestante. ¿Qué significa la Reforma protestante? Familia, la palabra está explicada. Reforma, si tú tienes que reformar algo es porque ha sido ¿qué? Dañado, alterado, ¿verdad? Ha sido algo se le ha mezclado que lo ha dañado. Entonces, la reforma viene aquí a reformar, a restaurar, ¿qué cosa? El plan de salvación. Porque eso es lo que el diablo estaba tratando de hacer, destruir el plan de salvación para que nadie supiera ¿qué? Para que nadie supiera cómo regresar a la presencia de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo?
Entonces se levanta la Reforma y claro, la parte protestante. ¿Por qué protestante? ¿Qué estaban protestando? Estaban protestando los principios, las prácticas y doctrinas adulteradas del Vaticano. ¿Están conmigo? Por eso están protestando, porque saben que eso que enseñan, esas doctrinas y esas prácticas no son bíblicas. No siguen la palabra de Dios y por eso se levanta la Reforma protestando eso y haciendo ¿qué? Y limpiando y restaurando lo que había sido adulterado o cambiado o trastornado. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Y ahí, familia, entonces empieza la Reforma protestante con un señor llamado John Wycliffe, ¿verdad? Lo que se conoce el grupo como los Lollardos. John Wycliffe era un sacerdote católico que ¿qué hace? Se encuentra con una Biblia y empieza ¿qué? Empieza a leerla, a estudiarla en su propio idioma. ¿Y qué sucede? Se da cuenta de ¿qué? De que lo que está enseñando la iglesia es falso. Y ahí entonces Wycliffe, si miramos proféticamente, ¿qué restaura? Restaura la palabra de Dios, amén. Regresa la fe a la Biblia. Regresa la fe nuevamente a donde está el fundamento y la constitución cristiana. No en un hombre, sino en ¿qué? En la palabra de Dios. Nadie dijo amén. Gloria a Dios por John Wycliffe, amén. Pues si no fuera por Wycliffe no estaríamos aquí. Luego, ¿qué ocurre? Luego el Señor levanta ¿a quién? A Martín Lutero. Y Martín Lutero, ¿verdad? Desestablece la iglesia de los luteranos. ¿Qué hace? Lutero también, leyendo los escritos de Wycliffe y de Hus, también se encuentra con una Biblia y se da cuenta que ¿qué? Que la justicia es por ¿qué? Que la fe es por... Somos justificados por la fe. No por la obediencia, no por las obras somos perdonados, sino únicamente perdonados ¿en qué? Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y Él, ¿qué hace? Él restaura, Él levanta la justificación por la fe que se representa ¿en dónde? En la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero hay pregunta, ¿está restaurado el santuario? ¿Está restaurado el plan de salvación? Todavía no, ¿verdad? Todavía hay más muebles, hasta ahora solamente tenemos 2. Pues ¿qué ocurre después? Luego se levanta otro campeón de la Reforma protestante que se llama John Calvin, ¿verdad? Y John Calvin, que establece la iglesia de los presbiterianos, entonces restaura el número 4, que es ¿qué? El altar de incienso. Y John Calvin, leyendo y estudiando la Biblia, dice, verá, pero di que está orándole y rezándole a un santo y el santo aquel y el santo fulano del otro. No, la Biblia dice que podemos venir confiadamente al trono de Dios. Con nuestras luchas, con nuestras batallas, con nuestras peticiones. No tengo que confesarle mi pecado a otro hombre. Puedo ir directamente a Dios y Él restaura y levanta ¿qué cosa? El altar de incienso, ¿verdad que sí? Pero no termina ahí todavía. Luego vienen John Smith y Roger Williams y ellos establecen ¿qué cosa? Los bautistas. ¿Y qué reformaron, a qué restablecieron los bautistas? El bautismo bíblico, ¿verdad? Porque hasta esa época solamente se le echaban ¿qué? La aspersión en la cabecita y se creía que con eso era suficiente por el asunto del pecado original. De eso vamos a hablar mañana a la mañana. Y ellos llegan y dicen, espérate un momento, la Biblia no enseña que el bautismo es agüita en la cabeza de un bebé. La Biblia enseña que el bautismo es estar completamente sumergido en agua y usted toma la decisión como una persona que dice, yo acepto a Cristo Jesús, amén. Nadie me puede llevar a mí a bautizarme, yo tengo que tomar esa decisión de entregarle mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y luego viene, ¿quién más? John Wesley, uno de mis teólogos favoritos. Y John Wesley establece la iglesia de los metodistas. Y los metodistas que restauran el candelero. Empieza Wesley a predicar sobre la santificación, amén. Sobre vivir una vida de pureza. Empieza a hablar de la victoria sobre el pecado. John Wesley empieza entonces también a llevar el asunto de llevar la luz al mundo, los misioneros al mundo, llevando y compartiendo el evangelio en diferentes partes del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lindo o no es lindo esto? Pero a la misma vez usted ve división. Porque ve a los Lollardos, ve a los luteranos, a los presbiterianos, a los bautistas, a los metodistas. Y usted dice, pero ven acá, ¿y qué pasó? Pues sencillo, no era el plan de Dios que fuera así. El plan de Dios era establecer su iglesia para restaurar todos los principios. Pero ¿quién mete la cuchara siempre? El diablo, ¿verdad? El diablo, cuando se levantaba una parte de la Reforma protestante, el diablo metía la cuchara y ¿qué hacían ellos? Se centraban en ellos nada más. Y ya si usted estudia la historia de la Reforma protestante, los presbiterianos pensaban que los luteranos estaban mal, los bautistas pensaban que los presbiterianos estaban mal y los metodistas pensaban que los bautistas estaban mal. Dicen, mira, esto es loco.
¿verdad? Y se señalaban y se apuntaban, porque decían, no, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, nosotros somos los únicos, y señalaban al otro y no sabiendo que todos estamos en este proceso. ¿A qué? A restaurar el plan de salvación. ¿Están conmigo? Ahora, algo interesante pasa. John Wesley muere en el año 1791 en Europa. No sé si están entendiendo. Porque la profecía decía que por 1260 años, ¿qué iba a pasar? La iglesia iba a estar protegida en Europa, pero luego se iba a ir ¿a dónde? A los Estados Unidos. Así que la última banderín de la Reforma Protestante, en la última etapa aquí dentro de la Reforma Protestante fue Wesley. ¿Hasta qué? Exactamente hasta el 91, exactamente en Europa. Significa que, le hago una pregunta, ¿está restaurado el santuario? ¿Está restaurado todo el plan de salvación? No, porque todavía falta ¿qué? Todavía falta, ¿qué cosa? El lugar santísimo. No sé si están viendo el panorama. Las profecías se iban a mover, ¿verdad? Y la restauración final de todo el plan de salvación iba también a pasar ¿a dónde? Iba también a pasar en esa última etapa de lucha entre el dragón y la mujer. Y ahora estamos entrando ya en el versículo 17 nuevamente. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, noten esto, noten las características que aparecen, ¿verdad? Después del 1798, el remanente, la última parte, la simiente, Cristo, el cristianismo, la mujer o la iglesia en Estados Unidos, ¿guarda cuánto? 10 mandamientos de Dios, no 9, ¿cuántos? Y tiene ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? ¿Qué es? Vayan conmigo por favor a Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Vayan conmigo por favor porque yo quiero que lo leamos juntos y vayamos juntos estudiando la temática. Apocalipsis 19, 10. Cuando lleguen digan amén. Noten aquí, recuerden, estamos buscando qué es el testimonio de Jesús. No importa lo que yo digo, no importa lo que dice fulano de tal, fulana de tal, no importa lo que dice nadie. Lo que importa es lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es el testimonio de Jesucristo según la Biblia? Versículo número 10. Apocalipsis 19, 10. Dice Juan, me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús, ¿qué es? El espíritu de la profecía. Así que Juan mismo nos explica que el testimonio de Jesucristo es ¿qué? Espíritu de profecía. Ahora la pregunta es, ¿qué es el espíritu de profecía? Nuevamente, ¿qué dice la Biblia que es el espíritu de profecía? Sencillo, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Ninguna profecía de la Escritura, dice Pedro, es de interpretación privada. Gloria a Dios por eso. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablando ¿qué? Siendo guiados ¿por quién? Este versículo explica qué es el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque la profecía, que es ¿qué? Una revelación sobre eventos futuros, ¿verdad? Acontecimientos que vendrán, viene por medio de ¿quién? No viene por la voluntad de un ser humano, sino ¿quién es el que revela la profecía? El Espíritu Santo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Significa entonces que la mujer cuando dice que tiene el testimonio de Jesús, tiene el espíritu de profecía, y el espíritu de profecía se manifiesta por medio de ¿quién? Por medio de los profetas. Porque el profeta es quien recibe el mensaje del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el profeta con el mensaje? Lo comparte al pueblo de Dios. Eso es lo que significa que tiene ¿qué cosa? El testimonio de... ¿No es esto el testimonio de Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero esto fue escrito, lo último, en el año 90. En el año 90, eso es casi, ¿cuánto? Casi 2000 años. Pregunta, ¿será que Dios dejó de hablarle a su pueblo después que Juan escribió el Apocalipsis? ¿O será que Dios le continúa hablando a su pueblo? ¿Será que Dios le sigue dando revelación a su pueblo, verdad? Claro, aquí está lo básico, aquí está el fundamento. Pero ¿será que Dios también va especificando eventos, detalles y cosas para seguir dirigiendo a su pueblo en los tiempos finales? ¿Cuál ustedes creen?
Pues Cristo lo dijo claramente en Mateo capítulo 24, 3, 11 y 24. Cristo dijo: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Cristo le dijo: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los... La profecía dice Cristo que en el tiempo final se iban a levantar ¿qué? Falsos profetas. Significa que si hay falsos profetas, significa que hay ¿qué? Profetas verdaderos. Porque si Cristo simplemente nos fuera a decir: mira, no le crean a nadie que dice tener un mensaje mío, pues entonces no lo hubiera dicho y ya, problema resuelto. Pero Él no dice eso. Él dice: cuidado con los falsos profetas, implicando que en los tiempos finales van a haber profetas verdaderos. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Dice Hechos 2:17 claramente: y será que en los postreros días, en los tiempos finales, Dios derramará de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué harán? Profetizarán. ¿Cuántos dicen amén? Noten que la profecía no solamente era a los hombres, también ¿a qué? A las mujeres. Bíblicamente hay muchísimas mujeres profetas en la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Dios envía un profeta? Hay varias razones por las cuales Dios envía profetas, personas que Dios le da un mensaje especial. Número 1, Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Yo digo, gloria a Dios. Dios revela por medio de ¿quién? De los profetas lo que va a acontecer. ¿Para qué? Para que estemos listos. Amén. Para prepararnos. Noten lo que dice 2 de Crónicas 20:20. Creed en el Señor vuestro Dios y estaréis ¿qué? Seguros. Creed a sus profetas y serás ¿qué? Gloria a Dios. Dios envía por medio de los profetas mensajes para que el pueblo esté seguro, para que el pueblo ¿qué? Prospere espiritualmente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Noten, familia, ¿es una bendición o no es una bendición que Dios envía profetas? Pues yo digo que sí. Y lo digo porque rápido uno menciona algo de un profeta y la gente: ay, un profeta, ¿qué es eso, verdad? Porque hoy en día por ahí todo el mundo dice que es apóstol, que si es profeta, y por ahí un montón de sinvergüenza que dicen cuánta cosa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros no podemos rechazar a alguien que dice ser profeta. ¿Por qué razón? Porque si es un profeta de verdad, y si verdaderamente Dios le ha dado un mensaje a ese profeta, y nosotros lo excluimos automáticamente pensando: este está loco, esta está loca, y de momento es verdaderamente la persona es un mensajero de Dios. Pero Dios resuelve ese problema. Amén. Dios resuelve ese problema porque Dios nos envía entonces cómo identificar a un verdadero profeta. Pero ahora quiero compartir con ustedes la característica más importante o la razón más importante por qué Dios envía profetas. Y esta es clave. 2 de Crónicas 24:19. Les envió profetas para hacerlos ¿qué? Volver al Señor. Pregunta: si Dios envía un profeta para que su pueblo vuelva a los caminos del Señor, es porque el pueblo se ha desviado. Amén. Entonces el profeta viene ¿con qué? Con un mensaje de ¿qué? De amonestación. Dice: ¿cuáles le amonestaron? ¿Y qué hizo el pueblo? Lo escucharon a los profetas. No, familia, usted ve en la Biblia, y la gran mayoría del pueblo, cada vez que se desviaban del camino, Dios enviaba a un profeta, y la lista es larga. ¿Y qué pasaba? Enviaban el profeta para decirle: mira, están pecando, están en rebeldía, están descuidando, están apartados. ¿Y qué hacían con los profetas casi siempre? Los rechazaban y los mataban. ¿Por qué? Porque nadie quiere que nadie le diga que está mal. Todo el mundo quiere pensar: yo estoy muy bien. Pues gloria a Dios por los profetas, porque el profeta viene un mensaje de Dios y sabe lo que le va a pasar. Los profetas siempre son rechazados y casi siempre son asesinados por el pueblo. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar. Así que, familia, esto es un mensaje de advertencia para usted y para mí. Tenemos que tener mucho cuidado. Si viene alguien a decir que es profeta y que es enviado de Dios y que viene con un mensaje de amonestación, no podemos automáticamente rechazar a esa persona. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, la pregunta es entonces: ¿cómo saber quién es profeta y quién no? Porque claramente la Biblia dice que van a haber profetas. No solamente lo ha habido, sino en los tiempos finales también lo habrá. ¿Cómo saber? Sencillo, Dios mismo pone sus pautas en la Biblia. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creas a todo espíritu,
sino probar los espíritus si son de quién. Porque muchos falsos profetas han salido por él. Noten que todo profeta trabaja por medio de un espíritu. Pero el verdadero profeta trabaja por medio de quién? Del Espíritu Santo. Pero el falso profeta trabaja por medio de quién? De los espíritus falsos o de los demonios. En otras palabras, cuando alguien dice que el Espíritu le habló, hay que preguntar qué espíritu le está hablando. Porque puede ser el Espíritu Santo, que es un mensaje de Dios, o puede ser el diablo, por medio de sus propios espíritus caídos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Así que la clave que dice Juan es hacer ¿qué? Probadlos. Vamos a poner a los profetas a prueba. ¿Y cuál es la prueba para saber si una persona verdaderamente es enviado o no de Dios? La palabra de Dios. Noten Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque ¿qué? Porque no les ha amanecido. ¿Qué es la ley y el testimonio? La ley y el testimonio es la palabra de Dios. Amén. La ley y los profetas, la ley y el testimonio, la ley, los mandamientos y el testimonio de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Significa que cuando una persona dice que es profeta, claramente la manera más básica para poder identificar a un profeta es que lo que dice no puede contradecir lo que está escrito. ¿Están conmigo? No puede venir a contradecir lo que está explicado en la Biblia. Lo que dice tiene que ir conforme a lo que ya está establecido, a lo que Dios ya ha revelado. Amén. Si viene a contradecir o decir algo que está contrario aquí, sabemos que Dios no le ha hablado. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a poner un profeta a prueba en esta noche. Ese profeta, lo digo con comillas, se llama Joseph Smith. Joseph Smith, si ustedes conocen, es el profeta de la iglesia de los mormones, ¿verdad? La iglesia de los santos de los últimos días. Ellos creen, no estoy hablando de los mormones, yo conozco gente mormona, gente muy humilde, gente muy sincera, ¿verdad? Que hacen un buen trabajo los mormones. Son gente muy sincera. Pero yo no estoy hablando de ellos, yo estoy poniendo a los que ellos dicen que es su profeta a prueba con la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? A la ley y al testimonio. Y si usted trata de estudiar con un mormón, que yo lo he hecho, se convierte en una tarea difícil. ¿Por qué? Porque los mormones no quieren estudiar la Biblia. Los mormones quieren estudiar el libro del Mormón. Ellos creen que la Biblia está alterada, no pueden confiar en ella. Ellos dicen que el libro del Mormón de Joseph Smith es la revelación final de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que si no crees en la Biblia, entonces es muy difícil poder corroborarlo. Pero esto es muy sencillo, no es difícil entender esto. Les voy a dar una prueba muy sencilla. ¿Cómo podemos probar que Joseph Smith, con todo el respeto que se merecen los mormones, era un profeta falso? Sencillo. Si usted estudia la vida de Joseph Smith, y lo puedes hacer fácilmente, enseñan que Joseph Smith tuvo más de 20 esposas. Y de las 20 esposas que tuvo, 10 eran esposas de otros hombres. Ahora le hago una pregunta. Esa vida de él, solamente estoy enfocándome en un punto, se puede buscar de diferentes maneras. ¿Eso está de acuerdo a la ley y al testimonio? No. ¿Verdad? Y mucha gente argumenta, ¿verdad? Los mormones en su esencia son polígamos, ¿verdad? Que tienen muchas esposas. Claro, ellos se han apartado parte de ellos de esas enseñanzas, pero todavía quedan muchos que la practican porque dicen que es que eso fue lo que enseñaba el profeta. Eso es lo que nuestro profeta decía, que podemos tener muchas esposas. Entonces muchos de los que las practican, aunque otros se han apartado, pero no se han podido apartar de los escritos de Joseph Smith, porque está claro. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pregunta, ¿era el plan de Dios que un hombre tuviera muchas mujeres y esposas? ¿Dios creó a Adán y a Evas? No, a Eva. Y alguna gente argumenta y me dice, pero en la Biblia hay muchos hijos de Dios que tienen más de una esposa. Y yo, ¿y qué importa eso? Porque Dios permite algo, no significa que Dios es el que manda hacerlo. Dios no esconde los pecados de su pueblo. Y ellos, aunque querían seguir en las prácticas de los países y las naciones alrededor, donde tenían muchas esposas, pues Dios decía, Dios no lo mandó a eso. Pero Dios decía, si eso es lo que ustedes quieren hacer, entonces lo voy a dejar. Pregunta, ¿pagaron el precio caro Salomón, David y todos los que tenían más de una esposa? Claro que sí. Yo tengo una esposa y yo no sé cómo alguien va a querer más de una. Con una es suficiente trabajo.
Yo amo a mi esposa. Tú la ves chiquita, pero es candela, no te creas. Entonces, Dios, ese no es el plan de Dios. Un hombre y una mujer. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Mirando la ley al testimonio, podemos decir que Joseph Smith, ¿qué? Joseph Smith es un falso profeta, porque su vida y lo que enseñaba no iba conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Noten, ¿será que un profeta es una persona que hace milagros? ¿Una persona que hace grandes maravillas, señales? No, miren, Jesucristo lo explica en Mateo 7, 21 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ni en tu nombre echamos fuera demonios, ni en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Verdad? Eso es lo que la gente dice. Ese tiene que ser profeta, porque profetiza en el nombre de Dios, porque echa fuera demonios, porque hace milagros. Pregunta, ¿no hay por ahí mucha gente haciendo esto? Y todo el mundo, ¡ay, esto tiene que ser enviado de Dios! Cristo dice, cuidado. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Quiénes? ¿Por qué? Porque esas cosas se pueden falsificar. Sacar demonios se falsifica. Hacer milagros se puede falsificar. Profetizar lo puede decir cualquiera. Y noten la vara de medir de Cristo. Entonces, apartados de mí, hacedores de ¿qué? ¿Saben lo que significa la palabra maldad en griego? Anomia, que ya lo habíamos hablado. ¿Y anomia qué significa? El que está en contra de la ley de Dios. Iniquidad, transgresor de la ley. En otras palabras, si viene una persona a decir que es profeta, si viene una persona a echar fuera demonios y hacer milagros, pero no sigue los 10 mandamientos o no guarda los 10 mandamientos como principios divinos, o peor aún, enseña a que los 10 mandamientos no importa. No importa todo esto que haga, porque Dios no está hablando por medio de esa persona. Porque los 10 mandamientos son algo tan básico y elemental del reino de Dios, que ¿cómo es posible que Dios se va a manifestar por una persona que está pisoteando la ley de Dios? ¿Me están entendiendo, familia? Esto es lo que estamos hablando, esto es lo que estamos viendo. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber qué hacer? Regresemos al santuario, amén. Regresemos al santuario. ¿Y qué decía? Aquí está la reforma protestante y noten que falta ¿qué cosa? Falta una parte del santuario por restaurar, falta un mueble por restaurar dentro de la reforma protestante en el lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? Y en el santuario, ya hemos estudiado mucho el santuario, ¿verdad? Vemos ahí los servicios, pero había un servicio anual. El que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y estudiamos la vez anterior que esa fiesta que se celebraba una vez al año era ¿cuál? El día de la expiación. Digo, todos eran una vez al año, pero este era donde el sumo sacerdote entraba específicamente en el día de expiación en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Y esa fiesta o esa celebración se conoce como el Yom Kippur, el día de la expiación. Pero también habíamos estudiado algo interesante, porque Daniel tuvo una visión en donde el continuo se estaba pisoteando, ¿verdad que sí? Y luego se levantó ¿quién? El cuerno pequeño, dice la visión. Y el cuerno pequeño empezó a pisotear el santuario, a pisotear el plan de salvación. Y Daniel quedó horrorizado. Y pregunta, ¿quién es ese cuerno pequeño de la profecía que vino a pisotear y a destruir el plan de salvación? Pues lamentablemente fue el Vaticano, familia. Y el enemigo lo utilizó para acabar, adulterar los principios, las enseñanzas, las doctrinas, las prácticas del cristianismo. Las vino a deshacer. Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel vio un ángel que le dijo a otro ángel ¿qué? Entonces un santo le dijo al de otro santo. Preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario al ejército para ser pisoteado? En otras palabras, ¿hasta cuándo, Dios, vas a permitir que el cuerno pequeño, que el Vaticano, siga pisoteando el plan de salvación, siga pisoteando los principios tuyos? ¿Hasta cuándo, Dios, los vas a permitir eso? Eso es lo que el santo le dijo. ¿Hasta cuándo Dios lo va a soportar y aguantar? ¿Por qué no interviene antes? Y claro, ¿qué le dijo? Hasta 2300 tardes y mañana el santuario sería. Noten que el problema era en el continuo. Pero Dios le dijo que no te preocupes, que en el lugar santísimo se resuelve el problema. Al final de los 2300 días o años, el santuario sería purificado. ¿Y eso qué? ¿Cuándo se purificaba el santuario?
En el día de la expiación. Claro, eso estaba hablando en Levítico 16 en el viejo pacto. Ya Daniel está mirando hacia el futuro, hacia el final. En el nuevo pacto, el santuario que se iba a purificar, no en un santuario terrenal, sino en el santuario, ¿cuál, familia? Celestial. Sabiendo que Cristo entonces al final de los 2300 años iba a entrar al lugar santísimo a comenzar la obra final en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y esa es la última etapa, familia. La última etapa de la iglesia está directamente relacionado con ¿qué? Con el juicio, con el final de los 2300 años, con el día de expiación en el nuevo pacto en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya sabemos que Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar esta última obra. Y eso pues, ocurrió en el cielo. Pero aquí en la tierra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el 1844 aquí en la tierra? Sencillo. Durante el segundo gran despertar, ¿en dónde? En los Estados Unidos de América, un predicador bautista llamado William Miller, estudiando las profecías de Daniel 8:14, determinó que la segunda venida de Cristo sería el 22 de octubre de 1844 para purificar la tierra. Ahora, ¿por qué 22 de octubre de 1844? Sencillo, tomaron en los años proféticos y lo llevaron al 1844 y 22 de octubre. ¿Por qué? Porque en el 1844 el día de expiación cayó ¿cuándo? El 22 de octubre. Este año, ¿qué fecha cayó? El 8 de octubre, ¿verdad? Hace unos días atrás. Pero en este año el día de expiación del viejo pacto cayó en el 22 de octubre del 1844. Así que ellos pensaron que se iba a purificar el santuario. ¿Y qué pensaban que era el santuario? La tierra. No sabían que el santuario estaba en el cielo y no en la tierra. Y ese evento se conoce como la gran decepción o el gran chasco, ¿verdad? Y esto usted puede buscarlo en la historia de esta época en Estados Unidos. Este señor William Miller levantó este movimiento increíble donde se dice que más de 25% de todos los cristianos que vivían en Estados Unidos y aún en Europa se entregaron a este movimiento. Y eran personas de todas diferentes denominaciones, bautistas, luteranos, presbiterianos, todos se unieron a este movimiento porque era tan y tan contundente la evidencia, tan poderosa la predicación de William Miller, que todo el mundo se unió pensando que Cristo iba a regresar. ¿Pero qué pasó? Cristo no regresó. ¿Y quedaron qué cosa? Quedaron chasqueados. ¿Están conmigo? Pero ahí no terminó el asunto. Ahí no terminó. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría se fueron, se quedó un grupo estudiando. Un grupo de ese evento se quedó estudiando y diciendo que hay algo aquí. Esto está muy poderoso. Este mensaje está muy directo. Esto no se ve en ninguna parte. Dios está haciendo y continuaron estudiando. Amén. Pero también pasaron otras cosas. Alrededor del 1844 se levantaron muchísimos movimientos diferentes. La ciencia cristiana, los testigos de Jehová, Nueva Era, el Bahá'í, el espiritismo moderno, Charles Darwin y la teoría de la evolución, Engels y Marx, el manifiesto comunista y muchas otras iglesias, filosofías y escuelas de pensamiento alrededor del 1844. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué? ¿Cuál es la razón que alrededor de 1844 se hayan levantado todos estos movimientos? Sencillo, el enemigo sabía que alrededor del 1844, al final de la profecía de los 2300 años, el enemigo sabía que comenzaba el tiempo del fin y que Dios iba a levantar un movimiento que saldría a predicar y enseñar la visión de Daniel 8:14 y la purificación del santuario. El enemigo se encargó de llevar confusión, que significa ¿qué? Babilonia, para que las personas no pudieran distinguir entre el reavivamiento verdadero y el falso, y que iba a dar el último mensaje de Dios ¿a dónde? A la tierra. El diablo sabía que Dios iba a hacer algo durante ese periodo de tiempo, porque Dios siempre hace algo grande al final de un periodo de profético de tiempo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Alrededor de 1844, familia, se levantaron muchas iglesias con sus respectivos profetas. Mencioné algunos: Ciencia Cristiana, Testigos de Jehová, Nueva Era, Bahá'í, los mormones, el pentecostalismo y el espiritismo moderno. Todos se levantan en esta época con sus respectivos profetas, pero hay algo que interesantemente pone a todos en el mismo grupo.
Y es que ninguno de esos profetas y ninguno de esos movimientos mencionó ni siquiera una cosa sobre la purificación del santuario. Nadie de estos movimientos, ni sus profetas, hablaron absolutamente nada de lo que iba a pasar cuando Cristo entrara al santuario celestial para empezar la purificación final. Menos una persona. Dios sí levantó una persona alrededor del 1844 y esa persona se llama Elena G. de White. Quizás usted nunca ha escuchado del nombre de Elena G. de White. Le voy a dar una breve historia. Ella era metodista. Y cuando Miller empieza su predicación, ella era una adolescente y ella y su familia, su papá, su mamá y sus hermanos se salen de la iglesia metodista y se unen al movimiento Miller. ¿Y qué ocurrió? Que cuando se unen al movimiento Miller y que llega el momento del chasco, todos los demás se van, pero esta joven junto con su familia y otras personas se mantuvieron, siguieron con esto que había pasado y siguieron estudiando diciendo algo pasó aquí. Y efectivamente, después, ¿saben lo que pasó? Dios le empezó a hablar a esta joven. Dios empezó a dirigir a esta joven y yo no le tengo que decir lo que dice, yo dejo que ella misma lo diga. Ella tiene un libro que se llama Primeros Escritos, capítulo 6, se llama La Puerta Abierta. Dice, el sábado 24 de marzo, en el 1849, tuvimos con los hermanos de Thompson, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros y fue arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente, ¿verdad? Eso los profetas dicen, el ser arrebatado en espíritu es que el Espíritu Santo toma la mente del ser humano y lo lleva a donde quiere verlo. Eso es lo que dice Juan y dicen todos los demás profetas que hacía el Espíritu. Noten que dice, luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no puede separarse y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia. Y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Amén. ¿Qué dice ella? Ella en sus primeros escritos, ¿qué fue lo que Dios le mostró? Le mostró a Cristo entrando en el lugar santísimo, ministrando frente al arca del pacto que representa el trono de Dios. Amén. Ella dice, esta puerta no se abrió, la del lugar santísimo, hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en el 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo y abrió la que da al santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca. ¿Están conmigo? ¿Y qué pasó? Ella explica qué fue lo que pasó en 1844, cuál fue la confusión en el mismo libro, capítulo 56. Jesús no vino a la tierra como lo esperaba la compañía que le guardaba gozosa para purificar el santuario, limpiando la tierra por fuego. Vi que era correcto su cálculo de los periodos proféticos. El tiempo profético había terminado en el 1844 y Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el santuario al fin de los días. La equivocación de ellos consistió en no comprender lo que era el santuario ni la naturaleza de su purificación. Pensaban que la purificación era en la tierra, no entendiendo que se implicaba el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, no da tiempo a hablar de todo lo que esta mujer ha contribuido y aportado a la humanidad, a los Estados Unidos. Lo que sí le voy a decir solamente es esto. Mucha gente ataca a la iglesia adventista. Mucha gente critica a la iglesia adventista y dicen que tengan cuidado con los adventistas. Quizá usted ha estado viniendo aquí o alguien le ha dicho, mira, cuidado con los adventistas porque los adventistas siguen o adoran a la hermana White, ¿verdad? Te lo digo porque a mí me pasó. Cuando yo estoy estudiando con las diferentes iglesias, estoy buscando, me encuentro con los adventistas y la gente me decía, cuidado con esos adventistas, que ellos siguen y adoran a la hermana White. Y sin embargo, familia, ¿por qué me gusta en mis seminarios llegar al final para hablar del ministerio de ella? Porque yo quiero que ustedes mismos sean testigos que durante 2 semanas hemos estudiado básicamente todas las creencias de nosotros los adventistas del séptimo día y en ningún momento yo la tuve que usar a ella como una fuente de referencia para justificar una creencia. ¿Amén? Todo fue por medio de la... Ahora, si han notado, ella le añade sabrosura a eso. Ella le pone un toque especial.
¿Y qué ocurre, familia? Que cuando yo entro a la iglesia adventista y yo empiezo a interactuar con los adventistas, yo me doy cuenta que entre los adventistas yo le llamo que hay algunos helenistas. ¿Quiénes son los helenistas? Los helenistas son los que te quieren meter a la hermana White por ojo, diente y nariz. Y todo ahí que la hermana White, y todo que la hermana White, y todo que la hermana White, y todo que la hermana White. Y yo me asusté, porque en mi iglesia donde yo empecé a acudir, había muchos. Y yo dije, pero ven acá, ¿y qué es esto? Pues yo, ¿sabes lo que dije? Yo me voy a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque decía, pero esta gente lo que me quiere meter es el hermano White por los ojos, diente y nariz. Pero luego me dije, ¿y a dónde voy a ir? Ya había aprendido la verdad sobre el sábado. Ya había aprendido la verdad sobre el santuario. Ya había aprendido la verdad sobre la mentira del infierno como un lugar de tormento eterno. Sobre la inmortalidad del alma, esa mentira. Y sobre un montón de otras cosas. Ya había aprendido sobre la salud. Ya había aprendido sobre tantas cosas, sobre las profecías. Yo dije, ¿quién enseña todo esto? Entonces estaba en un dilema. O me voy o me quedo. No sé porque a dónde voy a ir. ¿Dónde enseñan toda esta sabrosura que he estado aprendiendo yo? Pues saben que el Señor envía siempre sus siervos en los momentos indicados. Y a mí me llegó a mis manos un estudio del pastor Esteban Bohr. Amén. Esteban Bohr olvídense, esa es una enciclopedia. Y ese hombre, entre muchas otras, yo siento que yo he aprendido tanto con él también por sus enseñanzas y sus estudios. Él tiene una serie sobre la vida de la hermana White. Y ya a mí me cayó en las manos en ese tiempo y me puse a verlo. Y después de ver esos 10 temas, yo me di cuenta de algo. Yo me di cuenta que verdaderamente, yo le llamo la abuelita, sabía de lo que estaba hablando. En tantas y de tantas maneras diferentes, Dios la utilizó a ella en cuestiones de salud, en cuestiones del sistema educativo, en sistemas de sistemas de salud, en las publicaciones, en tantas y tantas maneras que aquí no da tiempo a explicarlo todo. Pero yo sí le voy a mostrar y voy a compartir con ustedes lo que a mí más me impactó que ella escribió, que yo entendí que esta mujer era un instrumento de Dios. Y eso lo leí en el libro El conflicto de los siglos. ¿Ok? Escúcheme bien. Ella escribió El conflicto de los siglos en el año 1888. ¿Están conmigo? 1888. Y recuerden, el papado perdió el poder político ¿en qué año? 1798. Significa que del 1798 hasta el 1888, cuando le escribe, aún ella lo escribe y todavía no se había restaurado el poder político. Pero ella ya vio lo que iba a pasar. Con lujo de detalle. Y yo se lo voy a compartir porque yo quiero que usted vea qué fue lo que a mí me impactó. Entre lo más, esto fue lo que dije, verdaderamente esta mujer es un instrumento de Dios. Noten lo que dice ella. 1888, recuerden, la herida no empieza a sanarse hasta el 1920. El Tratado de Letrán en 1929, creo. Ya se me olvidó la fecha ya. La iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por santo y bueno. Y quien asegura que no volvería a sus andadas siempre que se le presentase la oportunidad. Derróguese las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles, que es la separación de iglesia y Estado. Ella dice, quiten eso y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. ¿Qué está diciendo ella? Va a llegar un momento en el futuro, 1888, en donde ¿qué? Se le va a quitar la separación de iglesia y Estado y se volverá entonces el Vaticano a tomar el poder político. Pregunta, ¿no está pasando eso ya? Poco a poco está recuperando su poder. Sigue diciendo, en los movimientos que se realizan actualmente, ¿en dónde? De ahí se levanta la imagen de la bestia. Para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la iglesia, una unión que no está autorizada, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. ¿Está pasando o no está pasando eso, familia? Ya le mostré la lista de todas las iglesias que eran protestantes, porque ya no están protestando, que ya han firmado acuerdos iniciales para comenzar lo que se llama el ecumenismo. Noten, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder. ¿Poder qué? Político. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado.
que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de América del Norte. Familia, ¿cómo esta mujer sabía en el 1888 cosas que no iban a comenzar a suceder hasta 50 años después? Y que si usted la lee es como si estuviéramos pasando hoy, como si la hubiera escrito hoy. Con un detalle, con un lujo increíble. ¿Qué está diciendo ella? Que en Estados Unidos de América, ¿qué va a pasar? Los poderes, las iglesias cristianas, porque ya no están protestando, ¿iban a qué? Se iban a unir al Vaticano y ¿qué? Y empezar a utilizar los poderes políticos civiles. Y eso ya está en marcha hace mucho. Continúa. La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. ¿Dónde ha dado esa advertencia? En Apocalipsis 2 y 13, donde habla de la imagen de la bestia. Y dice que se va a levantar. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas. Familia, esto es increíble. ¿En dónde? En las cámaras legislativas, en las iglesias protestantes. ¿Y en dónde? Y en los corazones de los hombres. ¿En dónde dice ella que está empezando a ejercer su poder? En las cámaras legislativas. Pregunta, ¿no está pasando eso ya? Es increíble, familia. Cuando yo leí eso, yo no lo podía creer porque eso es exactamente lo que está pasando hoy en día. Ella está ¿qué? Tomando más y más influencia y más poder dentro de los círculos políticos que se representan. Y termina la cita. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospecha para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Conflicto de los siglos, capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada, 1888. Usted, no estoy diciendo que usted tiene que creer en lo que ella es profeta. ¿Están conmigo? Lo que quiero que entienda es que la iglesia adventista del séptimo día entiende que ella es profeta. Y es por lo mismo que le estoy diciendo. Increíble el lujo de detalle que ella da sobre los eventos finales. ¿Están conmigo? Ella no trae nada nuevo en el contexto de que ella viene a profundizar sobre lo que ya está establecido. Ella viene a detallar lo que ya está. Y ella sabe lo que hace en sus escritos. Te lleva a Cristo, te lleva a la Biblia, te empuja ahí. Se lo digo ¿por qué? Porque yo me fui a internet y yo puse a la hermana Elena G. de White. Y hay cuánto disparate y cuánta gente hablando cosas malas y todo el mundo diciendo que ella y esto y lo otro y aquello. Pero yo he aprendido algo, familia. Que el internet no es un buen lugar si usted va a buscar referencias sobre alguien. Porque ahí hablan mal de todo el mundo. Hablan bien y hablan mal. ¿Cuál es la mejor manera de saber si esa mujer ha sido dirigida por Dios? Usted tiene que leer sus libros usted mismo. Amén. Por eso durante estas 2 semanas a nuestros invitados le dimos un libro muy sencillo. ¿Se llama cuál? El Camino a Cristo. Para mí, como les mencioné, este es mi segundo libro favorito después de la Biblia. Esto es una obra de arte. Cuando yo leí esto, y esto te lleva a la Biblia, yo dije, verdaderamente esta mujer es inspirada por Dios. Amén. Y seguí leyendo porque ella es la autora de Estados Unidos que más ha sido traducida, que más escribió, ¿verdad? El ministerio de ella es una cosa interesante, transciende la iglesia adventista de muchas maneras. Pero sí lo que hice fue, no me malentienda por favor, la Biblia es mi plato fuerte diariamente, amén. Pero la hermanita White, la abuelita, es como mi postre. Y a medida que yo voy leyendo más y más sobre lo que ella escribió, ¿sabe lo que me ha ayudado a ella? Ella me ha ayudado a entender mejor la Biblia. Ella me ha ayudado a ver cosas que yo no veía y dije, wow, yo no había hecho esa conexión de aquí para allá.
me ha bendecido de una manera mejor, donde yo comprendo y entiendo la Biblia mejor. Y si entiendo y comprendo la Biblia mejor, entiendo y comprendo mejor a quién. Y si entiendo y comprendo mejor a Dios, adivinen qué, lo amo más y me enamoro más cada día. Amén. Ella para mí ha sido una bendición en mi vida, los escritos de ellas. Repito, yo no le estoy diciendo que usted tiene que creer que ella es profeta. A mí eso no pasó de la noche a la mañana. A mí me tomó tiempo. Pero sí lo que le digo es, recuerden lo que dice la Biblia, Dios envía a sus profetas. Amén. Y si ella verdaderamente es una profeta de Dios, usted entonces no puede descalificarla automáticamente, usted tiene que leerla por su propia cuenta, porque si es un mensaje de Dios, familia, entonces significa que ¿qué? Que Dios nos está hablando en estos tiempos finales. Amén. Y así lo creo yo. Pero por eso es, si usted es un invitado, usted no es miembro de la iglesia adventista y usted no tiene este libro, Camino a Cristo, por favor, déjanos saber y nosotros le vamos a conseguir una copia. Amén. Hay mucho más y yo tengo muchísimo. Le voy a enviar algunos por los correos electrónicos para que usted pueda, si le interesa conocer más, especialmente el libro, el conflicto de los siglos. Eso es pura candela, familia, sobre los eventos finales y todo lo que Dios está tratando de mostrar. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Esta cita no es de ella, esta cita es mía. Hasta el 1844, Dios permitió que el Vaticano pisoteara el santuario del plan de salvación. ¿Para qué? ¿Con qué razón? ¿Por qué esperó hasta entonces? Para que el mundo entendiera y comprendiera la clara diferencia entre la iglesia ramera que el enemigo levanta y su iglesia remanente que levanta y predica todas las verdades bíblicas en el tiempo del fin. Dios permitió esto con una razón y un propósito muy sencillo. ¿Para qué? Para que se viera la diferencia clara. ¿Están conmigo? Para que Dios permitió que ella se desarrollara y adulterara todo, para que cuando la gente se dé cuenta y cuando la gente verdaderamente quiere entender dónde está la verdad y dónde está el engaño, usted no tiene que convertirse en un doctorado ni tener en teología. Usted puede verlo y entenderlo de manera muy clara y contundente. ¿Y qué pasó? La reforma protestante, familia, no terminó con John Wesley. ¿Por qué? Porque el santuario aún no había sido purificado, porque todavía faltaba aquel lugar, el lugar santísimo, el santuario celestial. Y efectivamente, familia, en 1860, después del 1844, Dios levanta la iglesia adventista del séptimo día. ¿Para qué? Para concluir la reforma protestante. Aunque las otras iglesias protestantes ya no están protestando, quiero decirle que todavía queda una iglesia que levanta la bandera de la reforma protestante, y es la iglesia adventista del séptimo día. Aunque todos los demás estén doblando rodillas ante ella, nosotros estamos en pie diciendo que todavía Cristo no ha terminado su obra en el santuario celestial. Amén. Y por eso cuando miramos las características, familia, todas y cada una de ellas, familia, apuntan y señalan, a mi entender, a la iglesia adventista del séptimo día. Yo no fui criado adventista, yo no nací en una familia adventista, yo vine por mi propia cuenta estudiando, analizando y viendo todas las iglesias con todos. No estoy diciendo que las demás iglesias no enseñan y predican la verdad. ¿Están conmigo? El problema es que no predican y enseñan todas las verdades bíblicas. Las enseñan hasta cierto punto, pero si usted quiere tomar toda la enseñanza, todo el fundamento, y sobre todo noten esto, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. ¿Por testimonio a quién? A todas las naciones. Y entonces vendrá ¿qué? Note que para que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, tiene que ser un mensaje mundial. ¿Están conmigo? No puede ser un mensaje en una parte, en un país, o en una esquinita en otro país. Tiene que ser un mensaje que se ha llevado en todo el mundo, a todas las naciones. Y le hago una pregunta: ¿cuál es el evangelio del reino que va a ser predicado por testimonio a todas las naciones del mundo antes del fin del mundo? ¿Cuál es ese evangelio que será predicado? Pues yo no quiero que usted se deje llevar por mí. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 14, por favor. Vaya conmigo, vamos a verlo. ¿Cuál es el evangelio que será predicado en el tiempo final a todas las naciones, a todo mundo, nación, tribu y lengua? Familia, se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6. ¿Cuántos están ahí? Este es el evangelio según Cristo que iba a ser predicado a todo el mundo. Y dice así, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía ¿qué cosa?
el evangelio eterno para predicarlo a ¿quiénes? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pregunta, ¿a todo el mundo, a todas las naciones? Sí. ¿Y cómo dice ese evangelio? ¿Qué será? Diciendo a gran voz, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y el segundo ángel le siguió diciendo, ¿qué cosa? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su... ¿Y qué dice el tercer ángel? Y otro ángel le siguió, el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿y qué más? Y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué dice? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Le hago una pregunta. Por favor, honestamente, dígame qué iglesia sobre la tierra predica el mensaje de los tres ángeles, el evangelio eterno de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Ninguna. ¿Sabe cómo lo sé? Porque he estudiado con iglesias habidas y por haber. Y cuando le pregunto sobre el santuario, cuando le pregunto sobre la profecía de Daniel 8:13, de los 2300 años, cuando le pregunto sobre el Apocalipsis, cuando le pregunto sobre Apocalipsis capítulo 14, 6, esa predicación y la bestia, ¿sabe qué? No tienen contestaciones. Y las pocos que tienen contestaciones tienen un enredo terrible. Son cosas que a mí me han ayudado a entender, familia, que la iglesia adventista es la última parte de la reforma protestante. Es la última iglesia que Dios ha levantado para dar este mensaje al mundo de Cristo en el santuario celestial, su obra intercesora por nosotros, y que está pronto por regresar para terminar su obra, para venir y llevarse a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la que va en... ¿Qué quiere decir Dios con eso? Que uno va creciendo en conocimiento, amén. ¿Qué significa eso? ¿Quiere decir que nosotros los adventistas somos los...? No, jamás en la vida. Nosotros, miren, no somos mejores que nadie, aunque algunos se creen que sí. Pero eso es en todos lados, ¿verdad? Pero tampoco nadie es mejor que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios nos ha dado un mensaje especial y final para este mundo, amén. ¿Y qué estamos diciendo? Que la luz sigue en aumento. Seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. Y quizás Dios te tenía en un lugar en algún momento para aprender una verdad, pero Dios te sigue mostrando más y más y más verdad. Amén. Hay alguna gente que cuando le hablo de este tema, automáticamente dicen, ay, yo he aprendido tanto con ustedes, pero a mí este tema que tú acabas de dar me incomodó. Y yo no voy a regresar. Yo le dije, bueno, yo lo único que te estoy diciendo es, sigue estudiando. Sigue viniendo. Yo sé que has visto cosas que nunca en tu vida has estudiado y visto. Sí. Entonces, quizás que hay un desacuerdo en algún punto, en otro punto. No dejes de venir. Sigue viniendo y seguimos estudiando y aprendiendo. Amén. Porque al final del día yo también estoy aprendiendo. Y yo también estoy buscando. Lo que pasa es que no he encontrado ninguna otra iglesia en la tierra que se me siga llevando y que me ha llegado el entendimiento que tengo hoy en día sobre la Biblia y sobre las profecías y las revelaciones finales. Amén. ¿Y qué significa esto? Sencillo, Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos también debo traer y oirán mi voz y habrá ¿qué cosa? Amén. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Alguna gente me dice, usted me está diciendo que la iglesia adventista es, yo tengo que ser adventista para salvarme. Jamás en la vida diría eso. Quien salva es Cristo Jesús. Amén. Quien salva es la persona que se entrega a Jesucristo y que sigue su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que sí estoy diciendo es que este mensaje final de Apocalipsis capítulo 14, mensaje de los tres ángeles, Cristo intercediendo en el santuario celestial en el lugar santísimo, usted no lo va a encontrar en ninguna otra parte. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, Dios tiene hijos e hijas fieles en todas las iglesias habidas y por haber, amén. Entre los bautistas, los católicos, los pentecostales, hay hombres y mujeres fieles que le sirven y le aman ahí. Pero Dios no quiere una iglesia dividida. Dios viene a buscar un pueblo unido y siguiendo su mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué quiere decir eso, familia? Que al final, ¿quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero son un remanente que va a salir de todas las iglesias de la tierra. Amén. Un remanente que va a salir de cada iglesia y se va a unir bajo la predicación de un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje del evangelio eterno. Amén.
¿El problema cuál es? Que somos los únicos predicando ese mensaje. Nadie más lo está predicando. Y peor aún, ¿dónde están huyendo y corriendo las demás iglesias? ¿Se están huyendo a dónde? Están huyendo hacia Babilonia. Están corriendo para allá. Y nosotros, familia, hay otros, no me malentiendan, hay algunos que sí lo hablan, pero lo mencionan y no. Nosotros lo tenemos como parte fundamental de nuestro mensaje, porque ese es el mensaje de Apocalipsis. Ese es el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje completo. ¿Y a qué me refiero con eso, familia? Dios dice claramente en Apocalipsis 8:14: salid de ella, pueblo mío. Dios tiene un pueblo fiel dentro de Babilonia. Dios tiene un pueblo fiel dentro de todas las iglesias de la tierra. Sí, pero va a llegar un momento en que va a ser un solo pueblo al final, que se van a unir bajo la predicación de un mensaje, familia. Y yo humildemente creo que esa iglesia es la iglesia adventista del séptimo día. Pero no te creas que porque eres adventista automáticamente te vas a ir, porque la Biblia dice que Dios también va a sacar un remanente de la iglesia adventista. Y ese remanente fiel va a salir con el zarandeo y un remanente de cada iglesia, y se van a unir todos, y ese va a ser la esposa del Cordero. Amén. Claro, bajo la predicación de la palabra de Dios y el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿qué voy a hacer yo? Imagínate, no puedo terminar este mensaje sin darle la oportunidad a las personas que están aquí en esta noche de tomar una decisión en esta noche. Si usted no se siente cómodo tomando la decisión, no se preocupe. Pero si usted se siente cómodo, yo quiero darle la oportunidad a usted de tomar una decisión, porque yo sé que el Señor ha tocado corazones en cuanto a los temas que hemos estado tocando. Ahí van a ver unas ujieres, van a repartir ahora unas tarjetas de decisión. Si usted, quiero que todo el mundo tome una tarjeta de decisión. Hasta yo tengo una tarjeta de decisión aquí. Todo el mundo, por favor, tome una tarjeta de decisión. Y quiero que cuando reciba su tarjeta de decisión, escriba su nombre, por favor, y número de teléfono. Nombre y número de teléfono. No cunda, no tienes que preocuparte. Es solamente una tarjeta de decisión para las personas que han sido ya tocadas y movidas por estos mensajes. Y yo quiero aprovechar y que tomen. Independientemente, todo el mundo que esté aquí, por favor, tome una tarjeta. Cuando usted recibe su paquete en la esquina, usted tome uno y pásale el paquetito a la persona que está al lado, por favor. Todo el mundo, independientemente si nació en una familia cristiana o si es la primera vez que usted viene y entra a la iglesia, por favor tome una tarjeta y ponga su nombre y número de teléfono. Todas las personas que se encuentran aquí, por favor. Siempre yo sé que hay adventistas. Yo también. Sí, usted también, porque yo soy adventista y yo tengo mi papel en la mano. Y ponga su nombre y número de teléfono. Si usted necesita un bolígrafo, un lápiz, por favor levánteme la mano. Si necesita un bolígrafo, un lápiz, levante la mano. Aquí hay un hermano de fe que necesita un bolígrafo, un lápiz, por favor. ¿Alguien más que necesita con qué escribir? No contesten nada. Yo solamente les dije que escribieran su nombre y número de teléfono. Amén. Y si usted no quiere escribir su número de teléfono, pues no lo escriba, no se preocupe. Pero escríbame su nombre, por favor. Nombre, número de teléfono. Y si me puedes escribir, si usted es un invitado, me puedes escribir el nombre de la persona que te invitó en alguna parte, también es más fácil para mí. Nombre y número de teléfono. Vamos a comenzar. Ustedes que están viendo por televisión, que nos están escuchando por la radio, también pueden llamarnos para tomar, si quieren acompañarnos en estas decisiones. 787-479-105 o el 787-410-1469. ¿Cuántos están ahí? Vamos a empezar. ¿Todo el mundo tiene su tarjetita de decisión? Levántemela todo el mundo, por favor. Levánteme su tarjeta de decisión. No voy a empezar a que todo el mundo la tenga. Ahí atrás, por favor. Muy bien, ahí atrás. Mi mano derecha no veo. Muy bien, gracias. Vamos a comenzar. Número 1. Por amor a Jesús, decido obedecerlo, guardando todos sus mandamientos, incluyendo su santo sábado. Escúcheme bien, Ricky, bájame un poquitito la música, por favor. Si usted ha tomado la decisión de decir: Señor, yo quiero comenzar a guardar tu santo día, el sábado, el Shabbat. Yo quiero entrar en tu descanso contigo. Si es la primera vez, márcame la número 1. O si usted quiere reconfirmar esa decisión, márcame la 1 también, como yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya yo tomé la decisión de ser fiel al Señor a sus mandamientos, y específicamente el 4.º mandamiento, el día de reposo. Pero si usted lo quiere hacer por primera vez o quiere reconfirmar y decirle: Señor, gracias, quiero reconfirmarlo, y hoy es un día muy lindo para hacerlo porque ya las horas del santo día comenzaron. Amén.
Márcame la número 1. Yo lo estoy marcando porque yo estoy reconfirmando mi decisión de obedecerlo en todos sus mandamientos. Amén. Número 2. Escuche bien. Quiero unirme a Jesús siguiendo su ejemplo y ser bautizado o bautizada o rebautizado o rebautizada. Si usted quiere ser bautizado porque nunca ha sido sumergido por inmersión, o quiere ser rebautizado porque lo tuviste en un momento y te apartaste, te alejaste del Señor, le diste la espalda, te fuiste al mundo y deseas ahora que estás regresando, deseas ser rebautizado, nosotros podemos prepararlo a usted para ser bautizado o rebautizado. Márcame por favor la número 2. Si usted quiere ser bautizado o rebautizado. Si usted no tiene ninguna intención de ser bautizado o rebautizado, no me la marque por favor. Solamente aquellas personas que desean ser bautizados o rebautizados. Amén. Mañana tendremos una ceremonia bautismal, hay un grupo. Si usted no se ha bautizado todavía o no se ha rebautizado, aunque sea mañana, por favor márcame la número 2 para reconfirmar esa decisión. Amén. Número 3, escuche bien. Deseo unirme al último movimiento protestante del tiempo del fin, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por profesión de fe. ¿Qué es profesión de fe? Sencillo. Muchas veces me encuentro con cristianos que vienen a los seminarios, que vienen a estudiar y quedan maravillados y dicen, verdaderamente yo quiero unirme a esta iglesia. Pero ellos dicen, pero ya fui bautizado, bautizada. No me he apartado de serle fiel al Señor. Yo me he mantenido fiel al Señor en mi iglesia. Simplemente quiero unirme a ustedes. Yo no siento la necesidad de ser rebautizado. No se preocupe. Si usted no quiere ser rebautizado, no tiene que hacerlo, ¿verdad? Eso es una decisión muy personal. Pero tenemos lo que se llama la profesión de fe, donde nosotros aceptamos el bautismo por inmersión que se hizo en otra iglesia protestante y lo aceptamos aquí y usted entra por profesión de fe. ¿Están conmigo o no están conmigo? Eso es para aquellas personas que... Hay muchas personas que dicen yo quiero ser rebautizado. Perfecto. Si usted no siente la necesidad porque ya fue bautizado, aceptamos su bautismo por profesión de fe. ¿Están conmigo? Y solamente se le toman los votos de profesión de fe. Eso es para aquellas personas que no. Si usted quiere ser bautizado, pues no me marque la número 3. Si usted quiere unirse a nosotros, es decir, yo quiero unirme a la Iglesia Adventista del Séptimo Día por profesión de fe, márcame la número 3. Amén. Y la número 4 y la última, escúcheme bien. Deseo empezar un curso de estudios bíblicos para acercarme más a Jesús y entender mejor su palabra. Hay personas que a veces vienen al seminario, a veces vienen todo el seminario, a veces vienen a la mitad. Hay gente que llega el último día como hoy, ¿verdad? Y a veces dicen, todavía tengo dudas, todavía tengo preguntas. Hay cosas que quiero entender o conocer mejor. Aunque se bautice o no, van a seguir los estudios, amén. Pero si usted siente que usted, el Señor le ha estado hablando, le ha estado mostrando cosas poderosas, le ha estado enseñando y está creciendo y usted está viendo una diferencia en su entendimiento de la Biblia y quiere comprender y entender más, por favor, márcame la número 4. Márcame la número 4. Como ya le mencioné, la Iglesia Adventista de Guaynabo los miércoles va a continuar unos estudios continuos sobre el santuario, unos estudios muy lindos para aquellas personas que están interesados en continuar estudiando, tanto los que se bautizan como los que no también. Amén. Todo aquel que quiere decir yo quiero aprender más, tengo preguntas, quiero saber más, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir estudiando, márcame la número 4 y nosotros entonces, si no puede los miércoles, de alguna forma se va a buscar la manera para seguir los estudios. Amén. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Esto no es muy complicado, sencillo. Ahora vamos a hacerlo al revés. Las personas que están aquí a mi mano derecha van a sacar las tarjetas de decisión hacia su mano izquierda. Las personas que están aquí a mi mano izquierda van a sacar su tarjeta de decisión hacia la derecha. Y las sugieres van a pasar a recoger los paquetes al final. Amén. Sencillo, al grano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero antes de terminar, ¿verdad? Espérate, déjame recordarle. Se me quedó un poco ahí. Mañana a las 9:30, las 7 plagas postreras. A las 11, la guerra del Armagedón y la abominación desoladora. Luego en almuerzo. 3:30, un concierto con la violinista Mayra Ordaz. 4, bautismos. Y el último tema, el milenio de Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero terminar con aquellas personas en esta noche que tomaron su decisión de ser bautizados, rebautizados o de unirse por profesión de fe. Quiero hacerle un llamado a ellos porque lo que quiero hacer es orar por ellos. Amén. Quiero orar por esas personas que han tomado su decisión de querer ser bautizados, rebautizados o unirse por profesión de fe. ¿Por qué? Porque el enemigo le va a seguir poniendo peros y le va a poner
sus barreras, pero sabemos que los que están con Dios, sus ángeles acampan alrededor. Amén. Hay alguien aquí en esta noche que ha tomado la decisión de ser bautizado, rebautizado o unirse también por medio de la profesión de fe en esta noche, que se quiere poner en pie. Alguien que se va a bautizar mañana, que se quiere bautizar, preparar para el futuro, que ha tomado la decisión de querer ser bautizado, rebautizado o unirse por profesión de fe con nosotros, la Iglesia Adventista. ¿Cuántos dicen amén? Aquí tenemos una pareja de esposos. Pasen aquí, por favor. Vengan acá, que yo quiero orar por ustedes. ¿Alguien más en esta noche? No le tengan miedo a las cámaras, no me tengan miedo a mí, yo solamente muerdo los domingos en la mañana. ¿Alguien más, además de esta pareja de esposos? ¿Cuántos dicen amén? Es lindo cuando las parejas se casan. ¿Alguien más que ha tomado su decisión en esta noche de ser bautizado, rebautizado, o que quiere unirse con nosotros por profesión de fe en esta noche? Lo único que quiero hacer es orar por usted, ¿verdad? Ellos son 2 de las personas que están preparados para mañana. Tenemos otras 4 más, ¿verdad?, que mañana se bautizan, que no se encuentran aquí en esta noche. Pero antes de orar por ellos, quiero preguntar, ¿hay alguien más en esta noche que tomó? Siempre hay alguien más. Siempre lo marcan y por miedo, por algún asunto, no vienen aquí al frente. Solamente quiero orar por ustedes. Aquí no se bautiza a nadie que no está preparado para tomar esa decisión. Aquí no se apresura a nadie. Amén. Usted va a su paso y el Señor le va a decir cuándo es su momento de tomar esa decisión. ¿Alguien más en esta noche que tomó su decisión de ser bautizado, rebautizado o de unirse por profesión de fe, que quiere venir aquí al frente para orar por usted, además de esta pareja? ¿Alguien más? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren poner en pie y decirle gracias, Señor? Porque verdaderamente durante estas 2 semanas hemos estudiado tu Biblia y hemos aprendido. Y no solamente ustedes, yo he aprendido muchísimo también. No se crea, yo a veces estoy predicando y mientras estoy predicando me doy cuenta, yo no había visto eso. Tengo que llegar a casa a apuntarlo y eso es, el aprendizaje es continuo y el aprendizaje será por el resto de la eternidad. Amén. Porque Dios es infinito y por siempre estaremos aprendiendo de su gracia y su maravillosa bendiciones. ¿Alguien más en esta noche que ha decidido tomar su decisión de ser bautizado, rebautizado o desea unirse a nosotros por profesión de fe y decir, yo quiero comenzar a unirme a este movimiento, yo quiero salir a dar este pregón y este mensaje final al mundo? ¿Alguien más? Pues gloria a Dios. Igual las personas que nos están escuchando, nos están viendo, que hayan tomado su decisión, nos pueden llamar, nos pueden escribir a las redes sociales y dejarnos saber su decisión y le vamos a ayudar también en lo que podamos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la bendición, gracias por tus enseñanzas, gracias porque tú nunca mantienes a tu pueblo en oscuridad. Tú siempre estás dando revelación, siempre nos estás mostrando, preparándonos para las cosas. Y aquí, Padre, hay un precioso matrimonio que ha decidido bajar a las aguas bautismales. También hay otras personas más que mañana se van a unir a ellos. Y yo sé que también hay personas aquí que tomaron su decisión, pero no, por alguna razón quizás les da miedo las cámaras y no presentarse aquí. Pero también sabemos que su decisión está tomada. También te pido por las personas, Padre, que han estado viniendo, escuchando y que quieren aprender más, quieren conocer más, todavía tienen preguntas, quieren conocer más, que también los puedas bendecir, que también los puedas dirigir. Igual que todas las personas que están aquí, que ya han tomado su decisión y han estado firmes en tus caminos, que también los puedas bendecir y fortalecer. Que cada día podemos venir con la mentalidad de que tú nos sigas enseñando y preparando, y para que seamos instrumentos para ayudar y preparar a otros para la pronta venida de Cristo Jesús. Bendice a esta preciosa familia, Padre, y a todas las demás familias representadas aquí. Ayúdanos a seguir firmes y fieles. Mañana regresamos, Padre, a seguir estudiando tu palabra. Hay mucha tela todavía que estudiar, así que te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas y que podamos regresar mañana a las 9:30 para seguir estudiando. Gracias por la bendición, Padre. Gracias por tu dirección y gracias por tu palabra. Pero más que nada, gracias por tu Espíritu Santo y gracias por tu Hijo Cristo Jesús, quien hace todo esto posible. Gracias por lo que nos están viendo y escuchando por las diferentes redes sociales y la televisión y la radio. Bendícelos también a ellos y dales una buena noche para dormir. Gracias por todo, Padre, y te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dile un abrazo que está a su lado y dígale, yo quiero estar contigo en el reino de los cielos. Felicidades.